Buenos días compañeros, buenos días ingeniero. A mi persona, Luis Ángel Muñoz Calizaya, va a continuar con la explicación. En esta ocasión voy a pasar a explicar lo que sería la ecuación general de una línea de transmisión. Por lo que, bueno, anteriormente en las previas exposiciones de mis compañeros pudimos conocer los parámetros básicos de una línea, que son los L, C, R y G, que en este caso nos va a facilitar determinar la relación entre las ondas de voltaje y corriente, que va a ir por la línea desde obviamente el generador hacia la carga. Ahora, este es un ejemplo de cómo llegaría a ser una línea de transmisión. Como se puede ver, esta consta de resistencias, inductores y, como en este caso, igual una resistencia en paralelo a un capacitor. Ahora, cabe aclarar que la línea superior, esta parte de acá arriba, es la línea de ida, y la línea inferior, como se dice acá, es la línea de regreso. Esto es para que se pueda cerrar el circuito, se podría decir, para que pueda haber el uso apropiado en una línea de transmisión. Ahora, como se pudo apreciar en la anterior imagen, hay diferentes formas de representar este circuito. Bueno, más que representar en este caso, se puede apreciar que al ver el circuito, este puede ser equivalente a un circuito T o un circuito pi. En el primer caso se considera que la capacitancia y la conductancia están concentradas en la mitad, esta de acá, o en la parte central de cada sección, formándose así una especie de T, que llegaría a ser esta parte de acá. O puede ser el valor de pi, como esta parte de acá, por lo que se representa de esta otra forma, para mayor comprensión y mayor facilidad, donde se multiplican todos los valores por la diferencia de distancia, el diferencial de distancia, que sería lambda z. Por lo que en este caso también es importante aclarar que, como acá dice, no el valor numérico de cada parámetro es igual al parámetro por unidad de longitud, delta z, lo que significa que z va a ser representado o va a representar la distancia que se recorre la longitud. Ahora, también es necesario aclarar en este caso de que al representarse esto con z, la impedancia también se representa con z, por lo que es muy importante prestar atención a si la z es minúscula o mayúscula para saber de qué se está hablando. Ahora, en base al anterior circuito, como se puede apreciar acá, en la línea superior y la línea inferior de vuelta se representa la corriente como I más el diferencial de Z por la derivada parcial de la corriente, y el voltaje es prácticamente de forma similar, solo que representando en vez de la corriente el voltaje más el diferencial de la longitud, unidad de longitud, ¿no?, por el diferencial de voltaje sobre el diferencial de Z. Ahora, pasando o continuando con lo que estaba, tenemos que en este caso el voltaje inicial, que es el voltaje obviamente con el que se empieza, se resta al voltaje final, que es la representación, la fórmula que se había dado acá. Esto va a ser igual a, y se va a hacer la aplicación de conocimientos en circuitos 2, conocimiento de circuitos básicos prácticamente, y se tienen los siguientes valores, donde la R va a ser R por la unidad por longitud por la corriente más obviamente la inductancia L, unidad de longitud por el diferencial, la derivada parcial de la corriente. Esto para el voltaje. Como en este caso podemos ver, el voltaje y la corriente están muy relacionados, por lo que también se puede expresar de la siguiente forma: la corriente siendo en el primer término expresado de la misma forma que en el voltaje, solo que cambiando voltaje por corriente e igualando esto a G por el diferencial de Z por el voltaje más el capacitor, la capacitancia por el diferencial de Z por la derivada parcial del voltaje. Ahora pasamos a deducir dos ecuaciones de estas ecuaciones anteriores mencionadas, de donde nos salen las ecuaciones 2.5 y 2.6,
donde se puede decir que la derivada de voltaje sobre la diferencial de Z es igual a menos la resistencia por la corriente más la inductancia por la derivada parcial de la corriente respecto del tiempo. De igual manera va a ser para la corriente, solo que va a ser menos G por el voltaje más C por la diferencial, bueno, derivada parcial del voltaje sobre el tiempo. En este caso, obteniendo de la ecuación 2.5 y 2.6, que son las anteriores mencionadas, se va a manipular para que se pueda obtener la ecuación de las líneas de transferencia. Por lo que en este caso, como se puede apreciar, cabe aclarar que acá es la derivada parcial, primera derivada parcial del voltaje y de la corriente. Para manipular esto, lo que se hace es multiplicar por la derivada parcial del voltaje sobre el diferencial de Z para que esto sea una derivada parcial segunda, y en el segundo miembro se multiplica por una, sería una derivada parcial de la corriente, así elevando también la inductancia a la derivada, sea una derivada parcial. De esta misma forma para la ecuación 2.6, donde se multiplica por una derivada parcial en base a la corriente para que sea una segunda derivada parcial, y al segundo miembro se hace por el voltaje, que sería básicamente lo mismo pero diferente a la anterior ecuación. Por lo que, como acá nos dicen, sustituyendo las ecuaciones 2.6 y 2.8 en la ecuación 2.5, en esta ecuación de acá se sustituye la ecuación 2.8 y 2.6, tenemos la siguiente ecuación, que sería la derivada segunda parcial de voltaje respecto de Z va a ser igual a la resistencia por G por el voltaje más la capacitancia por la derivada parcial del voltaje sobre T más la admitancia por G por la derivada parcial del voltaje sobre T más la capacitancia por la derivada segunda parcial del voltaje respecto del tiempo. Teniendo de esta forma, se podría decir que, acomodando mejor, simplificando la ecuación, podemos decir que R por G por la derivada segunda del voltaje respecto de Z, lo que sería la unidad de longitud, es igual a la R por G por el voltaje más R por C más LG por la derivada parcial del voltaje más L por C por la derivada segunda parcial del voltaje. Todo esto respecto del tiempo en el segundo nivel. Siendo esto lo que sería la ecuación fundamental de propagación en líneas de transmisión. Por lo que, en base a la anterior ecuación, esta que se había mencionado, se puede dar lo que sería la ecuación del telegrafista, donde, ya teniendo la ecuación de esta, la del voltaje, se deduce la ecuación de la corriente, que al haber asimilado en anteriores ecuaciones que el voltaje se podría decir que es muy parecido a la ecuación del voltaje a la ecuación de corriente, nos da estas dos ecuaciones, donde ya anteriormente mencionada, y la segunda sería la de la corriente, que sería la ecuación del telegrafista, la que se deduce, donde se reemplaza el voltaje por la corriente en cada una de nuestras variables. Ahora, pasando para que esta ecuación tenga una solución más sencilla, lo que se hace es determinar de las anteriores dos expresiones o ecuaciones que las variaciones de voltaje se pueden deducir o asumir que son, con relación al tiempo, son senoidales. Como las ecuaciones son lineales y constantes, como dice acá, es posible utilizar fasores, en este caso, donde se va a reemplazar el voltaje respecto de Z y T por el voltaje respecto de Z por E elevado a J por la frecuencia angular por el tiempo. Y lo mismo en el caso de la corriente.
donde al efectuar dichas sustituciones en las ecuaciones 2.5 y 2.6 se van a tener los siguientes valores, donde va a ser la derivada del voltaje respecto de Z igual a menos R más J omega L por I. De igual manera, para la corriente es la derivada de la corriente sobre Z o respecto de Z, que va a ser igual a menos G más J omega C por el voltaje. Por lo que al derivar y sustituir este resultado en la expresión 2.12, se deriva la ecuación 2.11, se tiene la siguiente ecuación, donde la segunda derivada del voltaje respecto de Z va a ser igual a R más J omega de L por G más J omega de C por el voltaje. Por lo que ahora, teniendo la solución de esta ecuación diferencial, la solución de la ecuación diferencial de la anterior expresión, se tiene que el voltaje respecto de Z va a ser igual a A por E elevado a menos este símbolo de acá va a ser la constante de propagación, por Z más B por E elevado a la constante de propagación por Z. Ahora, como se puede ver, los exponentes tienen dos signos diferentes. El primero es negativo y el segundo es positivo, por lo que se puede decir que el primer término de esta primera variable de acá, el primer término del segundo miembro sería el voltaje incidente, el voltaje de entrada, y el voltaje, el segundo término sería el voltaje reflejante, donde se puede decir que A y B van a ser constantes por definir y la constante de propagación va a ser igual a la raíz cuadrada de R más J omega L por G más J omega C. Es básicamente una ecuación anterior que habíamos visto, por lo que por la definición de fasores, esto ya para manejar los valores, se dice que el voltaje respecto a Z y T es igual a la parte real del fasor del voltaje de Z por E elevado a J omega T. Esto va a ser de igual manera para la corriente, la parte real. Ahora, manejándonos ya lo que sería, en lo que sería sobre y en base a la constante de propagación, que mencionando de nuevo la fórmula anteriormente vista, se puede decir que cada línea de transmisión obviamente va a tener su propio valor particular para la constante de propagación. Ahora, el término R más J omega de L va a ser igual a la impedancia en serie de la línea Z por la unidad de longitud. También el segundo, que es por la unidad de longitud, donde G más J omega C va a ser la admitancia en paralelo, por lo que se puede en este caso decir que esta ecuación de acá se simplifica en esta, donde la constante de propagación va a ser igual a la raíz cuadrada de la impedancia por la admitancia. Ahora, esto también puede ser representado como que la constante de propagación va a ser igual a alfa más j beta, en donde se dice que la parte real alfa indica la atenuación que sufre la onda de voltaje o de corriente, según sea el caso, conforme viaja o se propaga a lo largo de la línea, y beta, que es la parte imaginaria, indica la rapidez del cambio de fase de la onda conforme se propaga. En este caso, la unidad de la constante de atenuación alfa son nepers por metro y la constante de fase beta son radianes por metro. Pero como nosotros estamos más acostumbrados a manejar en decibelios, lo que se hace es realizar una conversión de nepers a decibelios y se emplea la letra L. Ahora cabe resaltar y aclarar que esta L no se confunda con la L de la inductancia. Convirtiendo en este caso nepers a decibelios, se tiene por base del libro y por definición que la atenuación L en decibelios por metro va a ser igual a 8.685 por la atenuación en alfa en nepers por metro, ya que un neper es igual a 8.686 decibelios. Ahora, pasando al siguiente punto,
El procedimiento para obtener la relación 2.20 es muy sencillo. De la ecuación 2.14 se ve que la onda de voltaje consiste de dos partes. La primera que viaja en la dirección positiva al eje Z y la segunda en sentido contrario. Suponiendo que el primer término y que la señal se atenúa como se muestra en la figura 2.14. Claro que, bueno, en este caso no sé si sea muy necesario aclarar, pero la atenuación de una señal no va a ser de esta forma como se muestra en la figura. Esta es una atenuación muy exagerada. Ahora, ¿cómo pasamos a lo que sería la pérdida? Bueno, como se decía, ¿no? Que para la primera se dice que el voltaje consta de dos partes, en la primera que viaja en la dirección positiva del eje Z y la segunda en sentido contrario. Se puede suponer, bueno, que en el primer término la señal se atenúa como se muestra en la figura, y la pérdida de voltaje en cualquier punto a lo largo de la línea va a ser proporcional a E elevado a menos alfa de Z, por lo que la pérdida de potencia en este caso, como ya sabemos, va a ser al cuadrado, va a ser proporcional al cuadrado del voltaje, por lo que sería el cuadrado de esta expresión de acá, que sería E elevado a menos alfa de Z. En este caso se puede decir que, suponiendo que la potencia inicial en este punto, el punto 1, sea igual a la unidad, la pérdida de potencia de la señal al avanzar a una distancia, la unidad de longitud, y pasar del punto 1 al punto 2 en decibeles, va a ser igual a la siguiente ecuación, donde la pérdida va a ser igual a 10 por logaritmo en base 10 por la potencia de 1 menos 10 por logaritmo en base 10 de la potencia 2, donde por definición del logaritmo se tiene la siguiente expresión, siendo la división del logaritmo entre potencia 1 y potencia 2 en base 10, y reemplazando la expresión donde se dice que la potencia 1, bueno, potencia 1 es igual a 1 a la unidad, y el segundo es la potencia 2, donde es el voltaje al cuadrado, teniendo como esto la fracción inversa, y sacando el resultado de 8.688 alfa por Z decibelios. Ahora, en este caso, volviendo a lo que serían las ecuaciones, derivando con relación a Z y sustituyendo en la ecuación 2.11, se tiene que la corriente de Z es igual a menos 1 sobre R más J omega de L por la derivada del voltaje sobre Z. Esto va a ser igual a menos la constante de propagación sobre R más J omega L por la expresión de la derivada del voltaje que habíamos obtenido antes de la solución de los fasores en la ecuación diferencial, que sería menos A por E elevado a menos la constante de propagación de Z más B por E elevado a más la constante de propagación por Z. Ahora, si en este caso se emplea lo que sería la ecuación 2.15 para la constante de propagación en la expresión anterior de la corriente, se puede simplificar a la siguiente expresión, donde se dice que la corriente respecto de Z es igual a 1 sobre la raíz cuadrada de R más J omega de L sobre G más J omega de C, y todo esto multiplicado por lo que se mantiene en el segundo término, en el segundo miembro. Ahora, de esto se puede decir que la parte, se podría decir, inferior de la fracción se va a considerar como la impedancia característica. ¿Esto por qué? Porque en la anterior expresión, en el denominador, se puede decir que es básicamente la división entre la impedancia, el numerador es la impedancia y el denominador es la admitancia, por lo que en este caso podemos obtener lo que sería la impedancia característica, que estaría en ohmios. Ahora, esta impedancia característica es normalmente dado en los datos de fabricación,
nos la tiene que dar, o es usual que se nos dé desde fábrica la impedancia característica, como por ejemplo se puede decir que cables coaxiales con impedancias características nominales de 50 ohmios, que son radiodifusión y computadoras, son para estos dos casos de 75 ohmios, que es para televisión por cable, cables bifilares de 300 ohmios, que son para antenas receptoras de TV o FM, y cables bifilares multipar para telefonía y datos de 75 ohmios, 100, 150 y 600 ohmios, como pueden haber más tipos. Ahora, hay un tercer parámetro, que es el parámetro de la velocidad de fase, donde se tiene la ecuación de B, P, la velocidad de fase va a ser igual a omega sobre delta, donde sabemos que la frecuencia angular omega es igual a 2 veces pi por la frecuencia sobre beta. Bueno, va a ser sobre beta, que se representa de metros sobre segundo, donde se dice acá que B es la constante de fase o parte imaginaria de nuestro fasor, y omega es la frecuencia angular. Ahora, en este caso, si se considera que la línea no tiene atenuación y que la onda de voltaje no es amortiguada, como en la figura 2.14, es decir, que la constante de propagación es puramente imaginaria, puesto que alfa es igual a 0. Ahora, esto es más por el hecho de que, como también se va a ver más adelante, esta va a ser una consideración que hay que tomar mucho en cuenta para casos en los que se van a manejar altas frecuencias, ya que, si a primera vista, al primer ver, posiblemente puede resultar contradictorio considerar esta condición, ¿no? Ya que para frecuencias bajas puede que la resistencia OR aumente con la raíz cuadrada de la frecuencia. Esto se debe tomar en cuenta solo para frecuencias altas. Ahora, como anteriormente ya en un principio se había dicho, en la representación de una línea de transmisión, la onda senoidal va a viajar del lado hacia el lado positivo en el eje Z y va a volver en el sentido contrario. Como se puede, tomando referencias del libro, se dice que su forma y su magnitud no van a ser alterados conforme vaya avanzando hacia la carga, por lo que no va a haber atenuación. Ahora, la línea de transmisión va a tener una longitud que va a ser medida en metros, una longitud total eléctrica que va a corresponder a la longitud de onda, que sería lambda. En este caso, donde se puede decir que la longitud de onda es la distancia aquí entre dos puntos sucesivos donde se tiene la misma fase, por lo que se puede medir lambda entre el punto 1 y 2 o el punto A y B. Ya, si es de tu gusto, se podría decir en el punto 2 y 3, pero tiene que ser en la misma fase, la distancia entre dos puntos sucesivos de la misma fase. Ahora, teniendo en cuenta consideraciones, se podría decir físicas, teniendo la velocidad de la luz de 300 km sobre segundo, y si el medio tuviera una constante dieléctrica relativa, la velocidad de propagación va a ser igual a la velocidad de la luz sobre la raíz cuadrada de la constante dieléctrica relativa, donde la velocidad de la luz, al reducirse la velocidad de propagación, se va a reducir también como si la onda fuera comprimida en lo que sería nuestro eje Z. Ahora, esta nueva longitud dentro del medio de propagación en el que no se consideren pérdidas se puede calcular como delta, lambda medio, que va a ser igual a 2pi sobre beta, donde también se tiene que va a ser igual a la velocidad de propagación sobre la frecuencia, por lo que se puede decir que va a ser igual a la velocidad de la luz sobre la raíz cuadrada de la constante dieléctrica relativa por la frecuencia. Y simplificando, se puede tener lo que sería la
donde simplificando se puede tener lambda de 0, que es la longitud de onda en el espacio libre en la misma frecuencia, sobre la raíz cuadrada de la constante dieléctrica relativa, donde lambda y beta son inversamente proporcionales si beta es igual a 2pi sobre lambda, por lo que se puede decir en este caso que la velocidad de propagación va a ser igual a 2 por pi por la frecuencia sobre 2 por pi sobre lambda, que esto va a ser igual a pi por la lambda por la frecuencia, que se llega a la ecuación de la constante la velocidad de la luz sobre la constante dieléctrica, raíz cuadrada de la constante dieléctrica. Ahora, de manera que si L es la longitud total de la línea que se muestra en la figura 2.15, el tiempo total que tarda un punto arbitrario con determinada fase en recorrer la distancia desde el generador hasta la carga va a ser igual a TD, que es el tiempo de retardo de la línea, que va a ser igual a la longitud total sobre la velocidad de propagación, que también se puede decir que va a ser igual a beta por la longitud total sobre la frecuencia angular. Pasando a lo que sería ya un ejercicio práctico, la resolución de un ejercicio práctico, se va al ejercicio 2.4, donde se dice: obtenga los valores de la impedancia característica, la constante de atenuación, la constante de fase y la velocidad de fase de la línea bifilar de cobre del ejercicio 2.2. Si la línea mide 1 kilómetro, ¿cuánto tiempo tardaría una señal en viajar desde el generador hasta el extremo opuesto? Tenemos acá la solución, donde ya los resultados obtenidos se reproducen del anterior ejercicio, donde tenemos para las frecuencias de 1K, 10K y 1 MHz. Tenemos los valores de LCRG, inductancia, capacitancia, resistencia para cada frecuencia, para cada tipo de frecuencia. Por lo que para la resolución, para no hacer más tedioso el video, se va a pasar a hacer un ejemplo en cada frecuencia y se replica el mismo procedimiento en las diferentes frecuencias. Entonces, teniendo la impedancia característica, la ecuación de la impedancia característica simplemente se reemplaza el valor de la resistencia, el valor de la frecuencia angular, que es 2 por pi por la frecuencia, que ya tenemos que es de 1 kHz, y la inductancia, que básicamente este valor es el valor que ya tenemos. Realizando procedimientos matemáticos, se tiene la siguiente simplificación, donde sería la raíz cuadrada de 2.74 más j por 6.41 sobre 0.034 más j por 171.172 por, en este caso, 10 elevado al cubo, que va a ser igual a 197.37 menos j por 40.40 ohmios. Se realiza la misma operación, el mismo procedimiento para las siguientes dos frecuencias. Por lo que pasamos al siguiente punto, ya para resumir un poco más la explicación, donde se va a hacer la constante de propagación para la frecuencia de 10K. Teniendo la ecuación de la constante de propagación, de igual manera se reemplazan los valores de la tabla y se tiene el resultado de 11.36 más j por 315.26, todo esto multiplicado por 10 elevado a menos sexta, que sería micros. Ahora necesitamos hallar lo que sería la velocidad de la fase. Para la velocidad de la fase necesitamos la frecuencia angular, que sería 2pi por la frecuencia que es de 10K, y beta para el denominador. Ahora, aquí cabe aclarar que alfa va a ser la parte real de la constante de propagación y la constante de fase, beta, es la parte imaginaria. Por lo que, trabajando en este caso para igual 10 kHz, para que haya mejor comprensión, hacemos la parte del numerador, donde es 2pi por la frecuencia de 10 kHz, y en el denominador se toma la parte imaginaria de la constante de propagación. El valor de la parte imaginaria y se resuelve, este ya puede ser ya en calculadora prácticamente, y va a ser igual a 1.99 por 10 a la octava metros sobre segundo. Por lo que, ya habiendo resuelto todo, se tiene los siguientes resultados de las siguientes tablas, que en este caso
Como se puede ver en la impedancia característica, mientras más vaya aumentando la frecuencia, el valor de la impedancia va a ir disminuyendo, por lo que se podría decir que la impedancia característica a mayores frecuencias va a ir tendiendo a cero. Ahora, algo también que nos pedía el ejercicio es el tiempo de retardo. Si recorre 1 kilómetro, ¿no? La longitud que recorre es 1 kilómetro, por lo que se puede decir que L va a ser igual a 10 elevado al cubo metros, donde el tiempo de retardo va a ser igual a L sobre la velocidad de propagación, por lo que reemplazando ya estos valores, el de 10 elevado al cubo sobre la velocidad de propagación que ya hallamos anteriormente para diferentes frecuencias, se tiene que va a ser de la velocidad de 5.4, o bueno, el tiempo de retardo de 5.4 microsegundos, 5 microsegundos para 10 kHz y de igual manera para 1 MHz que es de 5 microsegundos.